Bueno, y por cerrar el tema, pues comentamos un poquito lo que va más allá del HTTP 1.1, que es básicamente el que hemos el que hemos comentado. Vamos a hablar primero de HTTPS. El término HTTPS se refiere a colocar HTTP sobre una capa intermedia entre TCP y HTTP, que aquí no la tenemos, y esa capa intermedia es la que se llama TLS. Si viéramos el tema de seguridad, hablaríamos un poco más de esto. Los que estudiéis el grado de Ingeniería Telemática, tenéis una asignatura optativa que se llama Seguridad en Redes, asignatura muy interesante, donde profundizaréis sobre los temas de seguridad en redes. Bueno, en realidad, los que estáis este año en esta asignatura, si la aprobáis, además de profundizar, aprenderéis lo básico, que este año no lo vamos a contar aquí. Y bueno, pues siempre ha habido un propósito de que esa asignatura se pudiera cursar desde cualquier grado, pero como las optativas están restringidas, en fin, esto es complicado. No sé si la optativa de seguridad se terminará abriendo para más grados en poco tiempo o no, ¿vale? Pero bueno, allí se profundiza un poco más sobre lo que es TLS, pero básicamente es colocar una capa que introduce garantías de seguridad entre TCP y cualquier cosa que pongas por encima. En particular, si lo que pones por encima de TLS es HTTP, a esta combinación de HTTP sobre TLS se le llama HTTPS o HTTP seguro, que es de donde viene la S final. TLS es lo que inicialmente se bautizó como SSL, que en versiones subsiguientes, pues digamos que se abstrajo un poco más su funcionalidad para que sirviera para cualquier protocolo de nivel de aplicación que se coloque por encima. Fijaros que lo que significan las siglas es seguridad en la capa de transporte. Entonces permite otorgar seguridad a una capa de transporte TCP o UDP que no la tienen. Y básicamente permite garantizar las propiedades de seguridad, que simplificando mucho lo que tendríamos que ver en el último tema que quitamos, consiste en cifrar todas las comunicaciones de forma que sea confidencial todo lo que se transmite entre emisor y receptor. Entonces este TLS nos permite cifrar todo lo que vaya por encima, incluyendo cabeceras HTTP, incluyendo las cookies que van en la cabecera, incluyendo los recursos, todo cifrado si usamos TLS. Y además permite también garantizar la autenticación de los extremos y la integridad del contenido. Es decir, garantizar que los extremos que se comunican son quienes dicen ser y no se les puede suplantar, y que el contenido no puede ser alterado en tránsito, ¿vale? Todas esas cosas se garantizan gracias a esta capa de TLS, y montando el protocolo HTTP tal cual sobre TLS, pues tengo esas garantías de seguridad. Cuando utilizo HTTP seguro, es decir, HTTP sobre TLS, las URLs empiezan, en vez de por HTTP empiezan por HTTPS Y el puerto por defecto de los servidores con HTTPS ya no es el 80, sino el 443, ¿vale? Más que nada a título de curiosidad, porque la implicación de usar un puerto u otro pues no es ninguna, ¿vale? Sencillamente cada uno de los dos protocolos, HTTP y HTTP seguro, tienen un puerto distinto por defecto. ¿Algún comentario, alguna curiosidad que podamos resolver rápida sobre HTTPS? Vale, un poco relacionado con esto, vais a ver ahora las versiones 2.0 y 3.0 de HTTP en qué consisten, ¿vale? Bueno, HTTP 1.1 ha estado usándose pues prácticamente desde principios de los 90, porque casi enseguida se sustituyó la versión 1.0 por la 1.1, hasta antes de ayer, como quien dice. Antes de ayer, como quien dice, pues es año 2015, 2016, en donde HTTP 2.0 empieza a tener una relevancia. Bien, las limitaciones de HTTP 1.1 eran varias y eran percibidas por mucha gente desde hacía mucho tiempo. Lo que pasa es que no se terminaban de poner de acuerdo en establecer el estándar de la versión 2.0. Entonces hay un actor en el mundo de los protocolos de comunicaciones que tiene una importancia destacada en los últimos 10-11 años, que es Google. Google, que es una empresa privada, pues evidentemente
tiene servidores y también desarrolla clientes de HTTP, como es su navegador Google Chrome, que, bien, pues digamos que por la importancia de los servidores que gestiona, servidores de Google, servidores de Gmail, etcétera, etcétera, y apoyándose en que tiene un cliente que también ha programado Google, desde hace bastante tiempo, es decir, desde hace 11 años, desde el año 2009, empieza a pensar, a actuar Google en una política que podríamos llamar de hechos consumados. Es decir, el estándar de Internet de la versión 2.0 va un poco lento, y a mí qué más me da. Yo me hago mi versión del protocolo HTTP que funcione mejor que la que hay, y la uso yo, en mis servidores y en mi cliente. Y así desde el año 2009 Google empieza a desarrollar un protocolo llamado Speedy para sustituir a HTTP 1.1. Compatible en buena medida con él, mantiene la semántica, mantiene los métodos, los códigos de respuestas, los formatos de las cabeceras, pero introduce características que permite que la transferencia de recursos a través de Speedy, como sus propias siglas hacen parecer, vaya mucho más rápida que sobre HTTP 1.1, ¿vale? Entonces Speedy es un protocolo que desarrolla Google desde el año 2009 y desde 2011-2012, si tú te bajabas el Google Chrome y con el Google Chrome te conectabas a un servidor de Google, automáticamente el cliente y el servidor se ponían de acuerdo y en vez de usar HTTP 1.1 usaban su Speedy, ¿vale? Esto ha llevado a que a partir de los años 2011, 2012, 2013, la presión en el grupo de desarrollo del estándar 2.0 de los desarrolladores de Google que apostaban porque se dejaran de tonterías en HTTP 2.0 y directamente usaran su Speedy, pues esa presión fue muy fuerte y de hecho el estándar actual de HTTP 2.0 es básicamente el protocolo Speedy que había hecho Google, cosa que tiene muy descontenta a mucha gente en Internet porque le parece una situación de preponderancia por parte de un operador privado o de una empresa privada, un actor que no deja de ser una empresa privada por muy importante que sea, y piensa que no se han seguido los procedimientos tradicionales para desarrollar estándares en Internet de una forma un poco más abierta, un poco más colaborativa, etc. Mirándolo desde el otro lado del reverso de la moneda, pues este protocolo estaba muy atascado, no se desatascaba y hasta que no llegó Google con su Speedy no se ha conseguido desatascar y a día de hoy, pues gracias a Google tenemos la versión 2.0 estandarizada del protocolo. ¿Será mejor o peor en lo técnico en algunas cuestiones que a mucha gente no le terminan de gustar? Pero evidentemente es mucho mejor que 1.1 y por lo tanto es conveniente usarla. Como os decía, pues aproximadamente el 50% de las transferencias en Internet de HTTP a día de hoy ya utilizan la versión 2.0 porque cada vez más servidores y por supuesto todos los navegadores la soportan. ¿Qué podríamos destacar de la versión 2.0? Quizás lo más importante es que es obligatorio que vaya sobre TLS, es decir, HTTP2 ya no puede funcionar sin TLS por debajo, ¿vale? Para evitar problemas de seguridad en todo lo que se use a través del web. Entonces es obligatorio usar el TLS. Si el cliente no tiene soporte TLS no podrá hacer una transferencia de HTTP 2.0 y el servidor igual. Otra cosa que se ha cambiado radicalmente es los mensajes se comprimen antes de ser transmitidos. Fijaros que habíamos dicho que este protocolo tenía cabeceras de texto, pero también hemos dicho que las cookies empiezan a hacer muy grandes. El tamaño medio de las cabeceras en 1.1 estaba calculado en 800 bytes, es decir, la mitad del paquete, más de la mitad del paquete cabeceras, y solo queda para transmitir los contenidos, es decir, el recurso, la imagen que estoy transfiriendo, por ejemplo, por HTTP, solo me queda medio paquete. Entonces esto se nos había ido de las manos y entonces antes de transmitir los mensajes se comprime, ¿vale? Se comprime el mensaje, fundamentalmente los recursos que se van a transmitir, si son pesados, pues ya estarán comprimidos, se usará un formato gráfico, un formato de vídeo, de lo que sea, que ya tiene compresión, pero las cabeceras no, las cabeceras son texto y esto se comprime una barbaridad.
Entonces esa fue la decisión de en HTTP2 comprimir los mensajes de HTTP antes de enviarlos, ¿vale? Con lo cual ya las cabeceras no se ven en texto claro, sino que van comprimidas. Claro que se pueden descomprimir y entonces ves el texto claro que venía en las cabeceras. Bien, hay otros detalles técnicos en los que no quiero profundizar mucho. Orden de prioridad entre los flujos. Cuando hemos dicho que una página web que tú pides puede componerse de 90 recursos que vienen de 15 servidores distintos, es muy importante, o sea, tener en cuenta que algunos de esos recursos son más importantes que otros. Por ejemplo, si un recurso es el CSS que determina la apariencia de las cosas en la página, hasta que no tenga el CSS descargado no puedo empezar a dibujar nada en la pantalla. Entonces, en HTTP 1.1 no había forma de especificar de los 90 recursos que se tiene que descargar el navegador cuando ve que son componentes de una misma página web, no había forma de especificar un orden en esos recursos. ¿Qué recursos pido antes? ¿Qué recursos pido después? Y entonces ese tipo de detalles sí se pueden especificar con 2.0 y permiten acelerar el que el navegador cuanto antes pueda ir dibujando la página web con las cosas que ya tiene, aunque todavía no hayan terminado de llegar los 90 recursos, esos que puede llegar a tener una página web, ¿vale? Y algún otro detalle por aquí, pero bueno, nos podemos quedar con ese, ¿vale? Entonces, hoy el 50% de lo que se transmite ya es HTTP2, el otro 50% pues es HTTP1. El protocolo se le llama así, no se le llama HTTP 2.0, sino se le llama HTTP 2, HTTP/2, ¿vale? Recordad que la versión primera es HTTP/1.0 y la 1.1 es HTTP/1.1, pues HTTP2 se escribe así. HTTP/2 es la especificación oficial del protocolo versión 2.0. ¿Y qué es 3.0? Que todavía tiene una incidencia marginal en Internet, todavía no está estandarizado del todo, está a punto, pero todavía no está estandarizado del todo. Pues bien, en esta labor que desarrolló Google a partir del año 2008-2009 de revisar todos los protocolos y todos los estándares y lo que no le gustaba hacerlo a su manera, pues una de las cosas que también le dio a Google por tocar a partir del año 2012 fue nada menos que un protocolo de transporte. Es decir, tradicionalmente en Internet siempre ha habido dos protocolos de transporte que son TCP y UDP, que digamos que son como el reverso de la moneda uno del otro. TCP es fiable, pero muy pesado, y UDP es no fiable, pero muy ligero. Y entonces tengo que decidir cuando monto una aplicación encima del nivel de transporte si quiero UDP, que es no fiable, y entonces yo me tengo que programar las retransmisiones, básicamente, o si quiero TCP, que ya es fiable y sé que no tengo que preocuparme de recuperar las cosas porque las tengo todos, TCP las recupera, pero es muy pesado, y HTTP se ve muy lastrado por lo pesado que es TCP. Desde los primeros tiempos que se diseña el protocolo HTTP, recordad que os conté que Tim Berners-Lee, aun siendo un genio, pues era un estudiante de física que había estudiado un poco de redes después, digamos, por interés profesional, pero no tenía una formación ni en informática ni en protocolos de comunicaciones, digamos, profunda. Y entonces, desde el primer día, la gente que trabajaba en redes ya sabía que el protocolo HTTP no encajaba muy bien encima de TCP y que el protocolo TCP era demasiado aparatoso para llevar HTTP encima. Pero claro, si ponías UDP, pues UDP era al revés, era demasiado ligero y entonces tenías que programar, por ejemplo, las retransmisiones. Y entonces, desde los orígenes del protocolo HTTP ha habido propuestas de un protocolo intermedio entre TCP y UDP que ninguna se ha llegado a consolidar, ¿vale? Ha habido varias. Había una que se llamaba TTCP, TCP for Transactions, que la propuso Stevens, que es el autor de los TCP/IP Illustrated, que es uno de los libros de referencia que citamos siempre en todos los temas de protocolos. Pero bueno, el caso es que ninguna de esos protocolos llegó a cuajar y llegó a usarse ni un poco siquiera. Y en el 2012 Google dice, bueno, pues yo voy a hacer el mío. Y entonces empezó a trabajar en un protocolo de nivel de transporte llamado QUIC, también jugando con la palabra, con el término inglés para relacionarlo con la velocidad, ¿vale? Speedy era su protocolo HTTP y su protocolo de transporte se llamaba QUIC.
Era un protocolo de transporte colocado en espacio de usuario, es decir, no va en el kernel del sistema operativo, sino que va en espacio de usuario sobre UDP. Como UDP es casi el no protocolo, pues ir sobre UDP es como no ir encima de nada, porque UDP es muy ligero, no supone sobrecoste. Entonces QUIC se montaba directamente sobre UDP, evidentemente con la fiabilidad implementada dentro de QUIC, pero un protocolo mucho más ligero que TCP, pensado en particular para que el Speedy fuera encima de QUIC, ¿vale? Pues bien, desde 2015 se está tratando de estandarizar este protocolo QUIC, que estamos en ello, y en octubre de 2018 se definió oficialmente como que HTTP3 se referiría a HTTP2 sobre QUIC. Entonces, HTTP2 sobre QUIC, que era el término que se usaba antiguamente, será a lo que se conozca con el nombre de HTTP3. Es decir, HTTP3 no será realmente una nueva versión de HTTP, ya que el protocolo será HTTP2, pero retocado en lo mínimo necesario para poder programarse sobre QUIC en vez de sobre TCP, ¿vale? Actualmente su uso es muy marginal, básicamente solo lo soportan los navegadores Chrome y Opera, que es un navegador comercial, y los servidores de Google y un servidor comercial también que se llama Lightspeed, que es un servidor que también presume de ir muy rápido, pero que tiene poca implantación comparado con Apache y derivados como podría ser Nginx, ¿vale? Y nada más, me he pasado 7 minutos de la hora. No sé cuánto seguís escuchándome, pero por cerrar ya el tema, aunque bueno, esto que he contado al final, pues no tiene implicación ni en la práctica ni en el examen. Pero bueno, yo creo que es interesante que sepáis, digamos, la evolución más moderna del protocolo HTTP a día de hoy. ¿Vale? Como siempre al final pues tenéis unas cuantas referencias, ¿vale? Al final del tema.